Estamos estudiando la palabra de Dios y estamos yendo por cada libro de la Biblia en algo que hemos titulado Recorriendo la Biblia. Así que abra hoy su Biblia, por favor, en el libro del profeta Amós. Amós. Cada vez que escucho a muchos cristianos decir, abran su Biblia en el libro de Amós, yo les digo, ¿a dónde? ¿A dónde Amós? No se pronuncia Amos, se pronuncia Amós, tiene un acento en la O y es un profeta menor, está en la Biblia, tiene 9 capítulos, es un profeta menor, pero es inspirado por el Espíritu Santo. Así que abra su Biblia en el libro de Amós, un libro que es breve, pero es importante y vamos a estar abordando esta mañana. Y es tan importante que lo vamos a estar abordando en los 2 cultos en este día. Así que le invito a estar aquí esta noche también para culminar el libro de Amós que estaremos estudiando en ambos cultos. Antes de leer algo del libro, hermano, quiero captar su atención a esto. Hay un problema entre los cristianos cuando nos enfrentamos a los libros proféticos. Hay un problema entre los cristianos que caemos en uno de 2 extremos. O decimos por un lado, no, los profetas eran mensaje para Israel, nada que ver conmigo. Es más, los profetas si no los lees no pasa nada porque fueron dichos para Israel, no tiene nada que ver con la iglesia. Ningún profeta escribió para la iglesia, ningún profeta sabía de la iglesia. No tiene caso leer los profetas porque la iglesia no está en ese momento, no le hablaron a la iglesia. Y eso es cierto, pero hay cristianos que dicen, no, ¿para qué leer los profetas? Es un extremo, está mal. Por otro lado, hay otros cristianos que dicen, todo lo que dice la Biblia, todo es para mí, me lo aplico a mí. Y no importa si está en Amós, en Isaías, en Lamentaciones, en Éxodo, todo Dios me lo está diciendo directamente a mí. Y eso es también un error. Porque cuando leemos la Biblia tenemos que entender quién lo dijo y a quién fue dicho eso que se está diciendo. De modo que eso es un problema. Ambos extremos están mal. Tanto el que dice los profetas no importan, como el que dice todo lo que dicen los profetas es para la iglesia. Ambos son errores. ¿Vale la pena estudiar libros proféticos como el que hemos estado haciendo en las últimas semanas? Por supuesto que sí. Porque los profetas son útiles. ¿Y por qué son útiles, pastor? Si ya dijiste que no hablan de la iglesia, y es cierto, ningún profeta tuvo en su visión a la iglesia. Entonces, ¿por qué es importante estudiar los profetas? Escuche por qué. Porque los profetas revelan grandemente el carácter de Dios. Los profetas nos hacen ver cómo es Dios, cómo actuó Dios, cómo se comportó Dios con el hombre, qué quiere Dios, cómo interviene Dios, cómo piensa Dios, qué espera Dios y aún qué hará Dios cuando los hijos de Él obedecen y qué hará Dios cuando sus hijos y su pueblo desobedecen. Así que los profetas es un contenido importante inspirado por el Espíritu Santo porque nos revelan cómo es nuestro Dios. Ampliamente, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel nos revelan cómo es el carácter de nuestro Dios. Por eso es importante los profetas, iglesia, porque en los profetas usted conoce verdaderamente al Dios de la Biblia. Amós no es la excepción. Amós nos comunica cómo es Dios y este libro es un libro sencillo porque es muy claro en sus páginas. El libro de Amós nos escribe como una advertencia de buscar a Dios para evitar el juicio. Y esto que pongo aquí es solamente como un resumen del libro, un subtítulo del libro. El libro de Amós habla acerca de la advertencia de buscar a Dios para evitar el juicio. Por lo tanto, desde que menciono esto, estoy hablando de que Dios es un Dios de juicio. Eso revela el libro de Amós. Dios es un Dios de juicio. Pero déjame profundizar más en estos 2 mensajes de este día. Quiero que leamos el pasaje clave de Amós, que es Amós capítulo 5. Y en Amós 5 tenemos el corazón de este libro. Atienda por favor, este es el pasaje central del todo el libro de Amós. Amós 5 versículos 4 al 9. Dice así, 5, 4 al 9. Pero así dice Jehová a la casa de Israel: buscadme y viviréis, y no busquéis a Betel, ni entréis en Gilgal, ni paséis a Beerseba,
porque Gilgal será llevada en cautiverio y Betel será deshecha. Buscad a Jehová y vivid, no sea que acometa como fuego a la casa de José y la consuma sin haber en Betel quien lo apague. Los que convertís en ajenjo el juicio y la justicia la echáis por tierra. Buscad al que hace las Pléyades y el Orión, y vuelve las tinieblas en mañana, y hace oscurecer el día como noche, el que llama a las aguas del mar, y las derrama sobre la faz de la tierra. Jehová es su nombre, que da esfuerzo al despojador sobre el fuerte, y hace que el despojador venga sobre la fortaleza. 3 veces en estos versículos se encuentra la palabra o la invitación a buscar a Jehová, buscar al Señor, buscar a Jehová. Versículo 4, buscadme y viviréis. Versículo 6, buscad a Jehová. Versículo 8, buscad al que hace las Pléyades y el Orión, constelaciones en el universo que Dios hizo, y habla de Dios mismo. En otras palabras, Amós está diciendo en el corazón de su libro, busca a Jehová. Y el corazón del mensaje de Amós es este: busca a Jehová, busca a Jehová, busca a Jehová. Y lo contrasta en el versículo 5 con: no busquéis a Betel, no busquéis a Gilgal, no busquéis a Beerseba, no busquéis. ¿Y por qué? ¿Qué era eso? ¿Ídolos? No eran ídolos, eran ciudades. Y lo que estaban haciendo en esas ciudades era idolatría. Por eso Dios le dice al pueblo: no busques Betel, no busques Gilgal, no busques Beerseba, todo eso está lleno de ídolos, busca a Jehová. Y estas ciudades que menciona el versículo eran ciudades donde había centros de adoración al Señor, donde se podía adorar a Dios, pero en vez de eso se estaban adorando ídolos y estaban fornicando y estaban pecando contra Dios. Por eso el corazón del mensaje de Amós es: buscad a Jehová. Quiero que lean conmigo el versículo 4, quizá el más representativo de todo el libro. Por favor, ¿me acompañan? Dice: pero así dice Jehová a la casa de Israel: buscadme y viviréis. Bueno, ahora este lado de mi izquierda también tiene permiso de leer. Sale todos juntos el versículo 4. Dice: pero así dice Jehová a la casa de Israel: buscadme y viviréis. En este libro, Amós nos revela a un Dios de juicio, a un Dios que castiga al que peca. Ese es el Dios de la Biblia, hermanos. El Dios de la Biblia no es un corazón lleno de puro amor. El Dios de la Biblia es este también. Es un Dios que juzga al pecador, pero no sin antes invitarle al arrepentimiento, que es donde entra la justicia y la misericordia de Dios. Que aunque Dios es justo y castiga la maldad, sin embargo en su misericordia extiende la oportunidad para que el pecador se arrepienta y busque a Dios. Ahora, el atributo, hermanos, que más resalta, y es impresionante ver esto en el libro de Amós, algo que el mundo está ciego a cosas como estas, y que no quiero que esta iglesia lo esté, la cualidad de carácter o el atributo que más resalta en el libro de Amós es que Dios es un Dios, escúchenlo muy bien, Dios es un Dios intolerante. Dios es un Dios intolerante. Contrario a lo que dice nuestra sociedad de que Dios tolera, la Biblia enseña que el Dios verdadero es un Dios intolerante. Déjenme verlo con usted, capítulo 7, versículo 8. 7:8 nos lo menciona por primera vez Amós, aunque es la idea de todo el libro. Capítulo 7, versículo 8 dice: Jehová entonces me dijo: ¿qué ves, Amós? Y dije: una plomada de albañil. Es una visión de Amós. Y el Señor dijo: he aquí yo pongo plomada de albañil en medio de mi pueblo Israel. No lo, ¿qué? No lo toleraré más. No lo toleraré más. Con esta visión Dios le estaba diciendo a Amós para que le dijera al pueblo: voy a destruir el pueblo, no toleraré más su pecado. ¿Dónde está el Dios tolerante? ¿Dónde está el Dios que permite al homosexual? ¿Dónde está el Dios que le pasa todo al perverso? ¿Dónde está el Dios? Hermanos, ese no es el Dios de la Biblia.
Ese es el Dios que la sociedad quiere pensar. El Dios de la Biblia es justo, es santo, es intolerante al pecado. Si bien es misericordioso, paciente y extiende su mano de gracia, aquellos que no toman esa mano de gracia no les espera otra cosa más que horrendo fuego de juicio que está determinado para todo aquel que rechaza la mano de gracia del Señor. Así que nuestro Dios es un Dios intolerante al pecado, hermano. No crea que Dios pasa los pecados, no creas que a Dios no le importan los pecados. Por mínimo que sean nuestros ojos, Dios es intolerante al pecador. Usted dirá, sí, pastor, Dios no tolera al homicida, Dios no tolera al mocha orejas, Dios no tolera esto que hace aquel. No, tampoco tolera lo que haces en privado. Tampoco tolera a Dios tus malos pensamientos. Tampoco tolera a Dios lo que pasa en tus cuatro paredes de tu casa y tú sabes que no le agrada a Dios. Eso tampoco Dios lo tolera. Dios es intolerante y puedes oír la voz de Dios diciéndonos a todos nosotros: no lo toleraré más. Capítulo 8, versículo 2, repite Amós la misma cualidad del carácter de Dios. 8:2 dice Amós: y dijo, ¿qué ves, Amós? Otra visión. Y respondí, un canastillo de fruta de verano. Y me dijo Jehová, ha venido el fin sobre mi pueblo Israel. ¿Qué dice, hermanos? No lo toleraré más. No lo toleraré más. Yo no sé a cuántos cristianos Dios podría decir esta misma frase en nuestras vidas: no te toleraré más. En Israel era para juicio y castigo, en los cristianos es para disciplina. Cuando Dios así lo determina, cuando un cristiano no anda bien y dice Dios, no lo toleraré más. Así que la cualidad de carácter que resalta en el libro de Amós acerca de Dios es que Dios es intolerante al pecado. Tan intolerante que todo el capítulo 1 habla de esto mismo. Y quisiera dar lectura, hermanos, al capítulo 1, desde el inicio hasta su fin. Quisiera que me siga con su vista. Por favor, Amós capítulo 1, vea al Dios intolerante. Las palabras de Amós, que fue uno de los pastores de Tecoa, que profetizó acerca de Israel en días de Usías, rey de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel, 2 años antes del terremoto. Dijo, Jehová rugirá desde Sión y dará su voz desde Jerusalén, y los campos de los pastores se enlutarán, y se secará la cumbre del Carmelo. Esto es un resumen del libro. Versículo 3 comienza el mensaje. Así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Damasco y por el 4 no revocaré su castigo, porque trillaron a Galaad con trillos de hierro. Prenderé fuego en la casa de Hazael y consumirá los palacios de Ben-Hadad. Y quebraré los cerrojos de Damasco y destruiré a los moradores del valle de Abén y los gobernadores de Bet-Edén, y el pueblo de Siria será transportado aquí, dice Jehová. Si Dios está diciendo que va a destruir una ciudad. Versículo 6, así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Gaza y por el 4 no revocaré su castigo, porque llevó cautivo a todo un pueblo para entregarlo a Edom. Prenderé fuego en el muro de Gaza y consumirá sus palacios, y destruirá a los moradores de Asdod y a los gobernadores de Ascalón, y volveré mi mano contra Ecrón, y el resto de los filisteos perecerá, ha dicho Jehová el Señor. Van 2, tercero, versículo 9. Así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Tiro, y por el 4 no revocaré su castigo, porque entregaron a todo un pueblo cautivo a Edom y no se acordaron del pacto de hermanos. Prenderé fuego al muro de Tiro y consumirá sus palacios. Así ha dicho Jehová. Siguiente, por 3 pecados de Edom, van 4, y por el 4 no revocaré su castigo, porque persiguió a espada a su hermano y violó todo afecto natural, y en el furor le ha robado siempre y perpetuamente ha guardado el rencor. Prenderé fuego a Temán y consumirá los palacios de Bosra. Así ha dicho Jehová, por 3 pecados de los hijos de Amón, 5º pueblo, y por el 4 no revocaré su castigo, porque para ensanchar sus tierras abrieron a las mujeres de Galaad que estaban encintas. Encenderé fuego en el muro de Rabá y consumirá sus palacios con estruendo en el día de la batalla, con tempestad en día tempestuoso, y su rey irá en cautiverio, él y todos sus príncipes. Así dice Jehová. Mire, comencemos el 2. Así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Moab, 6º pueblo que menciona, y por el 4 no revocaré su castigo, porque quemó los huesos del rey de Edom hasta calcinarlos. Prenderé fuego, 6ª vez que dice que prenderá fuego. Prenderé fuego en Moab y consumirá los palacios de Keriod, y morirá Moab con tumulto, con estrépito y sonido de trompeta.
Y quitaré el juez de en medio de él y mataré con él a todos sus príncipes, dice Jehová. Siguiente, séptimo. Así ha dicho Jehová por 3 pecados de Judá. No solo naciones extranjeras, no, también ciudad propia, Judá. Y por el 4 no revocaré su castigo, porque menospreciaron la ley de Jehová y no guardaron sus ordenanzas y les hicieron errar sus mentiras, en pos de las cuales anduvieron sus padres. Prenderé por tanto fuego en Judá, el cual consumirá los palacios de Jerusalén. Solo Judá y esas naciones, 8ª nación, versículo 6. Así ha dicho Jehová por 3 pecados de Israel. Y por el 4 no revocaré su castigo, porque vendieron por dinero al justo y al pobre por un par de zapatos. Pisotean en el polvo de la tierra las cabezas de los desvalidos y tuercen el camino de los humildes. Y el hijo de su padre se llega a la misma joven. Y el hijo y su padre se llegan a la misma joven, profanando mi santo nombre. Sobre las ropas empeñadas se acuestan junto a cualquier altar, esto es idolatría. Y el vino de los multados beben en la casa de sus dioses. Yo destruí delante de ellos al amorreo, cuya altura era como la altura de los cedros y fuerte como una encina. Destruí su fruto arriba y sus raíces abajo. Y a vosotros os hice subir de la tierra de Egipto y os conduje por el desierto 40 años para que entraseis en posesión de la tierra del amorreo. Y levanté de vuestros hijos para profetas y de vuestros jóvenes para que fuesen nazareos. ¿No es esto así, dice Jehová, hijos de Israel? Les está reclamando. Mas vosotros disteis a beber vino a los nazareos, y a los profetas mandasteis diciendo: no profeticéis, pues he aquí, yo os apretaré en vuestro lugar como se aprieta el carro lleno de gavillas, y el ligero no podrá huir, y el fuerte no le ayudará su fuerza, ni el valiente librará su vida. El que maneja el arco no resistirá, ni escapará el ligero de pies, ni el que cabalga en caballo salvará su vida. El esforzado de entre los valientes huirá desnudo aquel día, dice Jehová. Mira, hermano, 8 naciones, dice Dios: por tu pecado te voy a juzgar. 8 naciones. ¿Las vio? Edom, Moab, Tiro, Damasco. Y al final, como cereza del pastel, y Judá e Israel, el pueblo mismo de Dios. A los únicos que les reclama: no habéis hecho caso de mi ley. Los otros no les podía decir eso porque los otros pueblos no tenían la ley de Dios, pero Judá e Israel sí, le dice: han dejado mi ley. Y en cada una de las ocasiones Dios les dice: su pecado ya no lo voy a tolerar, prenderé fuego. El libro de Amós es un libro que nos revela al Dios intolerante al pecado. El punto está en que los cristianos deberíamos ser tan intolerantes al pecado como lo es Dios. Los cristianos no deberíamos permitir el pecado, ni deberíamos cobijar el pecado, ni deberíamos consentir el pecado. Dios es un Dios intolerante al pecado. Otra vez, ¿cuál pecado? Todo pecado. Dios no tolera, no le agrada, no te pasa, no te permite, ni se agrada de ningún pecado, porque Dios es intolerante a todo el pecado, individual y como nación. En su intolerancia Dios juzgará. Mira el capítulo 4, versículo 12. 4:12 dice Amós: por tanto, de esta manera te haré a ti, oh Israel, y porque te he de hacer esto, vea lo que le dice: prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel. Eso es juicio, hermanos. Lo que le está diciendo Dios a Israel es: prepárate. He aquí vengo a ti con juicio, porque el Dios intolerante juzga, sea persona individual o sea a naciones. El libro de Amós, su profecía, tiene 146 versículos en estos 9 capítulos. 146. De esos 146, 141 hablan de juicio de Dios. Y solamente los últimos 5 versículos del libro, los últimos 5, hablan de restauración. El 97% del libro habla de juicio. El 3% del libro habla de restauración. Créalo, Dios es un Dios intolerante al pecado, que juzga el pecado. Dios, por eso, da la advertencia de buscarle para evitar ¿qué? El juicio. Quiero compartirles 5 puntos en estas 2 mensajes. Hoy por la noche estaremos terminando Amós. Quiero darles 5 puntos y realmente los 4 primeros puntos son
la base del quinto. Realmente lo que le quiero compartir es el quinto punto, pero no puedo compartirle el quinto si no le doy la base primero del libro de Amós en los primeros 4 puntos, pero el último punto, si viene esta noche, usted va a escuchar realmente lo que el mensaje de Amós tiene para nosotros como iglesia. Quiero comenzar hablando acerca del profeta y su ocupación. Y como este es un estudio panorámico de cada libro de la Biblia, queremos empaparnos un poco del libro, del profeta, del mensaje y de lo que Dios nos está diciendo, aplicando a nosotros hoy como iglesia. Versículo 1 de Amós, manténgase ahí, sea un poco ágil con sus manos, por favor, para poder ir buscando varias citas. Quiero empezar en Amós 1:1 nuevamente, léalo conmigo. Primer versículo del libro dice: las palabras de Amós, que fue uno de los pastores de Tecoa, que profetizó acerca de Israel en días de Usías, rey de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel, 2 años antes del terremoto. De modo, hermanos, que en este primer versículo ya nos habla acerca del profeta y su ocupación. El nombre del profeta es Amós. No lo confunda con Amós con Z. Amós con Z es el papá de Isaías. Isaías, hijo de Amós con Z. Este es Amós con S y cambia el nombre y cambia el significado. Amós, el profeta de hoy, quiere decir su nombre llevador de cargas o cargador. Eso quiere decir el nombre del profeta Amós, llevador de cargas o cargador. Y resume muy bien su ministerio porque tuvo la carga de llevar el mensaje de Dios en un tiempo triste de decadencia espiritual, un tiempo difícil. La carga de Amós fue llevar el mensaje de Dios en un tiempo de oscuridad espiritual. Ahora, ¿quién fue este hombre? ¿Quién fue Amós? Bueno, el versículo dice que fue un hombre del reino del sur, de Tecoa. Esto es interesante, Amós era del reino del sur. Una vez más, para aquellos que se han perdido en el estudio de Recorriendo la Biblia, desde el tiempo de Roboam, hijo de Salomón, el reino se dividió. Israel, que era una sola nación en la tierra de Canaán, se dividió. Reino del norte se le llamó Israel o Efraín, y el reino del sur se le llamó Judá. Cada uno tenía su rey y cada uno tenía su ciudad real. En el norte era Samaria y en el sur era Jerusalén, seguía siendo Jerusalén. Así que Amós es un profeta del sur, de Tecoa, un lugar cerca de Jerusalén. Sin embargo, hermanos, el mensaje de Amós fue para Israel, en el norte. ¿Me explico? Era un profeta sureño predicándole mensaje al reino del norte. Prácticamente Amós era un extranjero predicándole a los israelitas del norte, aunque eran hermanos de sangre. Usted sabe que había momentos en los que no se querían, momentos en los que sí se querían, momentos en los que no se querían. En ese momento, Amós del sur, Dios lo usó para predicarle mensaje al reino del norte. Prácticamente él era un extranjero. El versículo dice que vivió en tiempos de Usías, y usted se acordará de Usías porque Isaías también vivió en este tiempo. Isaías es contemporáneo de Amós, es contemporáneo. Y Amós vivió en el tiempo del rey Usías, que fue un buen rey, de manera general, fue un buen rey, Usías. Y también dice el versículo que en el reino del norte estaba Jeroboam II, un muy mal rey. Así que en tiempos de Amós, en el sur está Usías, un buen rey en general, pero en el norte está Jeroboam II, un muy mal rey. Amós escribe aproximadamente en el 750 antes de Cristo, dice el versículo que 2 años antes del terremoto, y este terremoto fue real, fue un terremoto memorable que se acordaban los israelitas, un evento histórico. Zacarías 14:5 menciona este terremoto en tiempos del rey Usías y lo menciona que fue un terremoto desastroso del cual Judá tuvo que huir despavorido durante el terremoto que azotó la tierra en tiempos del rey Usías. Así que esa es la ubicación de Amós en el tiempo, en el lugar. Es un sureño predicando al norte, en tiempos del rey Usías en el sur, en tiempo del rey Jeroboam en el norte. Amós es el único profeta, y eso lo hace especial, el único profeta que nos dice su oficio antes de hablarnos de su llamado como profeta. Amós es el único de los profetas que nos dice primero a qué se dedicaba
antes de decirnos que Dios lo llamó. Regularmente los profetas empezaban con su llamamiento, ¿se acuerda? Isaías, Jeremías, comenzaban sus libros diciendo que Dios los llamó. Bueno, Amós lo hace al revés. Amós primero habla de su labor secular que él realizaba, su oficio, y después más adelante en los capítulos 7 nos habla acerca de su llamado. Así que es el único profeta que hace esto. Amós dice, el versículo 1 que ya leímos, dice que era uno de los pastores de Tecoa. La misma palabra pastor se utiliza para hablar de otro personaje en la Biblia que es el rey Mesa, que no le va a sonar porque pues no es un rey muy famoso porque no fue rey de Israel, fue un rey de Moab. El rey Mesa en 2 de Reyes 3:4 se usa la misma palabra para el rey Mesa y para Amós, pastor, no es una palabra pastor cualquiera. Allá en 2 de Reyes capítulo 3 esta palabra se traduce como dueño o propietario de ganados, o sea, un hacendado. De modo que cuando hablamos de Amós no estamos hablando de un pastorcito, esa palabra se refiere más bien a un jefe de pastores o a un jefe de cuadrilla de pastores. En capítulo 7, si va un momento ahí para hablar más del oficio, la ocupación de Amós, no solo dice que era pastor. En capítulo 7, versículo 14, cuando nos habla otra vez de su oficio, 7:14 dice: entonces respondió Amós y dijo a Amasías: no soy profeta, ni soy hijo de profeta, ahí viene su ocupación, sino que soy boyero y recojo higos silvestres. En este versículo Amós habla de su ocupación y dice que era boyero. Alguien dirá, boyero, que hacía bollos en la panadería. Boyero quiere decir simplemente que dirige bueyes para el arado. Y eso ya nos habla también de su posición, porque un boyero tenía que ser alguien acomodado para tener bastantes bueyes para ser boyero. Así que no estamos hablando de un Amós sencillito ahí, humildito, sino de un jefe de cuadrilla de pastores y de un dueño de bueyes. Además dice que también recogía higos silvestres en el mismo versículo, y eso quiere decir que era agricultor, que era parte como labrador su trabajo. Esos higos silvestres que menciona ahí eran higos que tenían que pinchar en cierta temporada de su maduración para que terminaran de madurar bien, había que pincharlos, y eso es a lo que se refiere ahí. De modo que no solo era propietario de ganado, era también propietario de campos, era un labrador. Versículo 15 del mismo capítulo 7 dice: y Jehová me tomó de detrás del ganado y me dijo: ve y profetiza a mi pueblo Israel. Ahí está el llamamiento de Amós, pero dice además que Dios lo llamó de detrás del ganado. Esta es la misma frase que se usa de Saúl antes de que fuera el rey de Israel. ¿Se acuerda que Saúl, cuando se pierden las asnas de su padre, va a buscarlas y luego Samuel le dice: tú vas a ser el próximo rey, y luego lo van a ungir, pero cuando lo van a ungir está escondido, porque antes de esconderse dice estaba haciendo lo mismo, estaba detrás del ganado trabajando. Y sabemos que Cis, el padre de Saúl, también era un hombre acomodado, era un hombre pudiente, era un hombre propietario. Sí era labrador, pero era un labrador acomodado. Así que usa la misma frase para Amós. De modo, hermanos, que sin duda alguna Amós fue un hombre del ambiente de la agricultura, pero su posición no era baja, como a veces creemos. No era un analfabeta, no era un labrador cualquiera. De hecho, este libro demuestra que era un hombre preparado, era un hombre con recursos, era un hombre capaz, era un hombre conocedor de la ley, y no un labrador ignorante como a veces hemos querido ponerle al pobrecito Amós. Tan valiente, tan conocedor de la ley, tan poderoso en Dios, en la palabra de Dios, tan conocedor y capaz, que vea las palabras de Amós en capítulo 7, versículo 10. Déjenme leer esta porción histórica para que se dé cuenta de qué talla era Amós. 7:10. Entonces el sacerdote Amasías de Betel envió a decir a Jeroboam, rey de Israel. Vean, métase a la historia. Amós se ha levantado contra ti. Le están llevando el chisme al rey.
en medio de la casa de Israel, y la tierra no puede sufrir todas sus palabras. O sea, lo que está diciendo Amasías es: rey Jeroboam, ya no soportamos a Amós predicando. Y además, no solo está predicando, predica contra ti, Versículo 11. Porque así ha dicho Amós: Jeroboam morirá a espada, e Israel será llevado de su tierra en cautiverio. Lo está acusando. Versículo 12. Y Amasías dijo a Amós, vea lo que le va a decir al profeta: vidente, que es otra forma de llamarle al profeta, vidente, vete, huye a tierra de Judá y come allá tu pan y profetiza allá, y no profetices más aquí en Betel, porque es santuario del rey, capital del reino. Lo está corriendo, le está diciendo: lárgate de aquí, nos cansamos de tu predicación, no queremos que hables. Versículo 14, vea de qué talla éramos. Entonces respondió Amós y dijo a Amasías: no soy profeta, ni soy hijo de profeta, sino que soy boyero y recojo higos silvestres. Su humildad. Y Jehová me tomó de detrás del ganado y me dijo: ve y profetiza a mi pueblo Israel. Su autoridad venía de Dios. Ahora pues, oye palabra de Jehová. Tú dices: no profetices contra Israel, ni hables contra la casa de Isaac. ¿Me estás corriendo? Por tanto, así ha dicho Jehová: tu mujer será ramera en medio de la ciudad, y tus hijos y tus hijas caerán espada, y tu tierra será repartida por suertes, y tú morirás en tierra inmunda, e Israel será llevado cautivo lejos de su tierra. En ese momento a Amasías yo creo que se le cayó la quijada. Se le descoyuntó. Este es Amós, hermanos. Este valor, esta osadía, esta firmeza venía de Dios en él. Pero este era Amós. No un pobrecito analfabeta, sino un hombre preparado, valeroso, capaz en Dios. Y Dios lo usó grandemente, con un carácter como este, valiente, que se le paraba enfrente a Amasías y le decía: tú y tu casa se morirán. ¿Me estás corriendo? Tú y tu casa morirán por juicio de Dios. Amós era valiente, Amós era firme, Amós era preparado, Amós era conocedor. ¿Quiere ponerle a su hijo Amós? Sería un buen nombre. Este es el profeta y su ocupación, hermanos. Este es el profeta Amós. Quiero hablar ahora un segundo punto, si me lo permite, y quiero hablar ahora del libro y su división. Ya hablamos del profeta y a qué se dedicaba y cómo Dios lo llamó y cómo era en su carácter. Pero ahora quiero hablarle de en sí del libro de Amós. Ahora, ¿cuántos en su sano juicio han leído y se acuerdan que han leído Amós? Levanten su mano. Una vez más, esta pregunta nos ayuda. ¿He leído Amós? Levante su mano. Gracias, hermanos. Gracias por hacerlo. Baje su mano. ¿Cuántos de los que levantaron su mano podrían pasar a darme un resumen del libro de Amós en este momento? Yo tampoco, si no me hubiera preparado, Lo que quiero decir es que es un libro poco conocido. Es un libro poco buscado. Es más, por eso les dije al principio: busquen Amós, porque algunos apenas lo van encontrando ahorita. Porque es un libro tan olvidado que está ahí, y luego chiquito, que no lo buscamos tan frecuentemente. Quiero hablarle del libro y su división. El libro tiene 9 capítulos, se divide en 3 partes, y el libro tiene una introducción en versículos 1 y 2, que ya lo vimos. El versículo 1, vuelva al capítulo 1, por favor. Capítulo 1 dice lo que era Amós, su familia y el tiempo en el que vive. Versículo 2 es un resumen del libro realmente. Versículo 2 dice: dijo Jehová: rugirá desde Sión, y dará su voz desde Jerusalén. Y los campos de los pastores se enlutarán, y se secará la cumbre del Carmelo. Esta es una forma poética muy al estilo profético de decir juicio, juicio, juicio. Lo que está diciendo Amós en este versículo 2 es: Dios rugirá. ¿Por qué va a rugir? Porque Dios es un Dios intolerante, que castiga el pecado y la maldad, y que aunque da tiempo para el arrepentimiento, aquel que no toma la mano de gracia del Señor no le espera otra cosa más que el rugido de Dios. Así que el versículo 2 es un resumen del libro: un Dios rugiente, un Dios intolerante. Pero a partir del versículo 3 hay una clara división en el libro que se las quiero mostrar acá en la pantalla. 3 divisiones del libro. Ya vimos que hay una introducción en versículos 1 y 2 del capítulo 1.
Amós se presenta y luego el versículo 2 es un resumen de todo el libro. Pero a partir del versículo 3 tenemos la primera división del libro de Amós, y es las profecías de Amós. Desde el capítulo 1, versículo 3, hasta el capítulo 2, versículo 16, son profecías de Amós. Ahora ya lo leímos hace ratito, hermanos. ¿Sobre cuántas ciudades profetiza Amós? 8. Perdón, ciudades no, naciones. Sobre 8 naciones diferentes, Amós profetiza en contra. 3 pecados y por el cuarto viene el juicio. Ahora, no era realmente que eran 3 y por el cuarto, sino que algunos van a salir diciendo, ay, entonces yo ya llevo 3, el cuarto ya Dios me va a castigar. No, aprendamos, hermanos, el estilo literario bíblico. Y ¿cómo va a ser eso? Pues entre usted más lea la Biblia, más lo va a entender. Eso es una forma, simplemente un estilo literario de la profecía para decir, no toleraré más. Es como en Proverbios capítulo 6, cuando dice Salomón, 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abominan su alma. ¿Qué quiere decir? ¿Que Dios solamente odia 7 pecados? No, esa lista no es exhaustiva, es una forma de decir, colmas a Dios. Colmas a Dios, la paciencia de Dios se colma con el pecado. Y es lo mismo que está diciendo acá, por 3 pecados y por el cuarto. Entonces es una forma profética de decir, has colmado a Dios, no toleraré más el pecado. 8 naciones, Damasco, Filistia o Filistea, las dos formas son correctas. Damasco, Filistia, Tiro, Edom, Amón, Moab, Judá e Israel. Hermanos, Dios a través de las profecías de Amós dice que juzgará a las naciones. Juzgará a las naciones. Lo hizo con todos ellos y lo hará en el futuro todavía, como vimos con el profeta Joel. Y los que no escucharon el estudio del profeta Joel, estúdielo porque habla mucho de esto. Además, la segunda parte del libro de Amós es los sermones de Amós. No solamente da profecías a 8 naciones de juicio, todas ellas, ninguna dice nada bueno, pero en los sermones de Amós, del capítulo 3:1 hasta el capítulo 6:14, son extractos de sermones proclamados por Amós, donde daba a conocer al pueblo la palabra de Dios. Son trozos de sus sermones, trozos de sus predicaciones, en esos capítulos 3:1 a 6:14, y en todos ellos, Amós invita al pueblo a oír y a buscar a Jehová. A oír y a buscar a Jehová. Vea cómo los invitaba a oír. Capítulo 3, versículo 1, donde empieza esta división de los sermones de Amós. 3:1 dice, oíd esta palabra que ha hablado Jehová contra vosotros, hijos de Israel, contra toda la familia que hice subir de la tierra de Egipto. Dice así, pero dice, oíd. Versículo 9, abajito, 3:9, dice, proclamad en los palacios de Asdod y en los palacios de la tierra de Egipto, etc. Versículo 13, abajito, oíd y testificad contra la casa de Jacob, ha dicho Jehová de los ejércitos. Capítulo 4, versículo 1, dice, oíd esta palabra, vacas de Basán, que estáis en el monte de Samaria, que oprimís, etcétera, etcétera. 5:1, siguiente capítulo, 5:1, oíd esta palabra que yo levanto para lamentación sobre vosotros, casa de Israel. Entonces lo que Amós está haciendo es predicando. Son mensajes de Amós, son sermones de Amós. Por eso invita a que el pueblo oiga, porque él estaba predicando estos mensajes de parte de Dios y Amós invitaba al pueblo a que escuchara. Así que llevamos las dos divisiones, las profecías de Amós, luego los sermones de Amós, y hay una tercera división del libro que comienza a partir del capítulo 7 y son las visiones de Amós. Qué sencillo, hermanos, se divide los libros de la Biblia o se bosquejan para entenderlos bien. Como usted ha visto, hermanos, por cierto, un paréntesis muy rápido, cuando usted lea la Biblia, porque usted lee la Biblia, amén. Cuando usted lea la Biblia, acuérdese de esta verdad. La Biblia fue escrita con un orden dentro de los libros. Los libros no son un chocolate con leche meneado, que habla de una cosa y luego se le ocurrió al autor hablar de otra, y luego metió un milagro de Jesús, y luego metió que Galilea, y luego metió acá que resucitó a Lázaro. Está todo mezclado. No, hermanos.
Todos los libros de la Biblia tienen dentro un orden, un bosquejo, un orden en que el autor escribe y presenta el libro, sea profeta, sea la ley de Moisés, sean los evangelios, sean las cartas, mucho más orden tienen con Pablo las cartas. Todo libro de la Biblia tiene en sí mismo un orden con el que fue escrito. Cuando usted agarra ese orden, ya agarró el hilo de la interpretación correcta de ese libro de la Biblia. Si usted dice aquí, dice esto, pero pues no le entiendo en todo lo demás, ¿qué significa? Trate de buscar el orden en que estés. Todos los autores de la Biblia escribieron en orden, en orden. No estoy hablando de orden cronológico, estoy hablando de orden de ideas, orden de ideas. Y esto es lo que hace Amós, hermanos. Comienza hablando de sus profecías, sigue hablando de sus sermones y termina hablando de sus visiones. Amós en capítulo 7 a capítulo 9, 15 son visiones que Dios le mostró al profeta para darlas a conocer al pueblo. Visiones, recuerda, hermanos, Hebreos capítulo 1 dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras a los siervos por los profetas, y una de esas maneras fueron visiones. Dios hablaba por medio de visiones a veces a los profetas, no siempre, y tampoco cuando ellos querían, y tampoco cuando ellos lo pedían, sino cuando Dios quería. Por cierto, cuando hoy la gente dice vi visión, vi visión, vi visión, vi visión, no es más que necedad, porque la Biblia enseña claramente que las visiones eran antes, que Dios las daba cuando Él quería, que lo hacía a siervos, profetas o pueblo suyo en su tiempo, pero que en los postreros días nos ha hablado por medio del Hijo, dice Hebreos capítulo 1, del Hijo. Y dice Pablo, tenemos la mente de Cristo. ¿Cuál es la mente de Cristo? La mente del Hijo de Dios. Aquí está, es la palabra de Dios. Por eso dice Cristo, escudriñad las Escrituras, ellas hablan de mí. Hoy el mensaje de Dios está en Cristo, en su palabra. Pero en tiempo de Amós, cuando todavía no había palabra de Dios completa, Dios hablaba por visiones. Y le dio a Amós 6 visiones. De que en esos capítulos 7 al 9 le da 6 visiones. Ahora esto es interesante. 5 de las 6 visiones, 5 de 6 son de juicio. Son de juicio inminente, inevitable. Que son la visión de la langosta, la visión del fuego, la visión de la plomada, la visión de la canastilla de fruta de verano y la visión del altar. 5 visiones que son de juicio. Solo la última, en los últimos 5 versículos del libro de Amós, hablan de restauración. Así que, hermanos, esta es la división del libro. Muy fácil, muy sencilla de recordar. Muy fácil que donde usted ponga el dedo de Amós, ya saben qué sección está, de qué está hablando Amós y cuál es el contenido de lo que está diciendo allí. Como dije al inicio, este libro es un libro de una clara advertencia de Dios para buscarle y evitar el juicio. ¿Por qué no lee conmigo otra vez? Por favor, vaya a capítulo 5, otra vez, vaya conmigo. Quiero que lo tenga usted fresco en su mente. Amós capítulo 5, versículos 4, bien fuerte, todos hermanos. Versículo 4, dice: buscadme y viviréis. El mensaje central de Amós, a través de sus profecías, a través de sus sermones y a través de sus visiones, es: buscadme y viviréis. Ahora, hermanos, ya que he hablado del autor y su ocupación, y que hemos hablado del libro y su división, en tercer lugar, en este panorama, quiero hablarle acerca del pueblo y su situación. Bueno, ¿cómo estaba el pueblo? ¿Qué estaba pasando en el pueblo que Dios escoge a Amós para que vaya y predique? ¿Por qué toma un sureño y lo manda al norte a predicar? ¿Qué había en el norte? ¿Y qué estaba pasando? ¿Cuál era la situación del pueblo? Bueno, cuando Amós escribe, hermanos, Israel, el norte, a donde predicó, Israel era un momento de prosperidad. Les iba bien. Había barcos, había turismo, había dinero, había propinas, había americanos, los dejaban bajar del barco, no había problema, todo estaba bien. En tiempos de Amós el pueblo era próspero. Capítulo 6, versículo 4, véalo conmigo.
6:4 dice: duermen en camas de marfil, wow, y reposan sobre sus lechos, y comen los corderos del rebaño, ya quisiéramos comer cordero, y los novillos de en medio del engordadero. Gorjean al son de la flauta e inventan instrumentos musicales como David. Beben vino en tazones y se ungen con los ungüentos más preciosos. Y no se afligen por el quebrantamiento de José, o sea, no se afligen por lo que les va a venir. ¿Cómo estaba el pueblo? Dice que estaban comiendo, durmiendo en camas de lujo, de marfil. Dice que estaban gorjeando al son de la flauta. Gorjear es esto. Eso es como cuando usted se levanta y dice, qué bien dormí. ¿Verdad? Dice, gorjeando, qué bonita música, sigue tocando. Así estaban, reposados, tranquilos, ricos, prósperos, bebiendo vino, no en copas, ¿en qué? En tazones, comiendo corderos y bueyes cuando se les antojaba del engordadero. Estaban muy bien, hermanos. No solo eso, también en este tiempo de Amós, el pueblo de Israel, el reino del norte, gozaba de una estabilidad política, o sea, políticamente estaban bien. Jeroboam, el rey del norte, había restaurado los límites del país, se había expandido un poco más y había hecho la paz con todas las naciones de su alrededor, incluso con los que los estaban amenazando, que era Asiria. Y eso, como vamos a ver en el libro de Jonás, es porque Nínive, capital de Asiria, se convirtió a Dios y dejaron de acusar y de pisar de los talones a Israel, reino del norte. Hasta con Asiria, sus enemigos acérrimos, había paz. Gracias a la predicación de Jonás. Entonces, políticamente estaban bien. Políticamente estaban tranquilos, había paz, los límites del país habían crecido, materialmente prosperaban. El rey había hecho políticamente bien, eso está en 2 de Reyes 14, solo para referencia. Ahí habla de cómo Jeroboam extendió los límites y había paz. Hermanos, ellos estaban materialmente bien, políticamente bien, pero espiritualmente mal. ¿Sabe qué es esto? Esto es la prosperidad del impío, que yo ya le prediqué. La prosperidad del impío es, puedes estar bien materialmente en muchas cosas, pero jamás lo vas a estar con Dios. Jamás vas a estar bien. Eso es la prosperidad del impío. Está bien, gorjea en su cama, disfruta en su hamaca, se la pasa bien, tiene dinero, no le falta nada, come lo que se le antoja, pero espiritualmente está mal. Esa es la prosperidad de los impíos. Salmo 73, Salmo 37, es la prosperidad del impío. Y esa era la situación del tiempo de Amós, pero lo que hay que resaltar es que esta es la misma situación de muchas personas hoy. Prosperidad material, pero decadencia espiritual. ¿Qué prefieres, hermano? ¿Qué prefieres? ¿Prosperidad material y decadencia espiritual, o prefieres estar bien con Dios, andar en sus caminos y que Él te supla de lo necesario? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas, ¿qué? Y eso las dice un Dios que es fiel en cumplir sus promesas. Un Dios que suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Un Dios que nunca vas a ver un desamparado suyo. Jamás. Dios suple. ¿Qué prosperidad quieres tú? Esta en tiempos de Amós era la prosperidad impía. Les iba bien en todo, menos en lo espiritual. En tiempos de Amós, Israel se había corrompido a tal grado que Dios compara a este reino con Sodoma y Gomorra. Capítulo 4, versículo 11. Estaban tan mal que vea lo que les dice en 4:11 en cuanto a su vida espiritual. 4:11 dice: os trastorné como cuando Dios trastornó a Sodoma y a Gomorra, y fuisteis como tizón escapado del fuego.
mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. El desenfreno de Israel era tanto y su decadencia moral era tan terrible que Dios los iba a juzgar. Eran similares a Sodoma y Gomorra. Ahora dirá, pastor, ¿en qué sentido? ¿En lo sexual? No, no solo en lo sexual. En todas las áreas de la vida. En ese tiempo de Amós, la sociedad era, escúchelo, idólatra, disoluta, inmoral, abusiva, perversa y sobre todo era hipócrita. Esta es la sociedad en tiempos de Amós. ¿Pero cómo? ¿Les iba bien? Sí, les iba bien. Es que al impío le puede ir bien materialmente, pero nunca espiritualmente. En los tiempos de Amós, la ciudad era idólatra, disoluta, inmoral, abusiva, hipócrita y perversa. Por eso, hermanos, por eso esa es la razón por la que el juicio va a venir a ellos. Ahora, quiero yo darle cuáles específicamente eran los pecados que estaba cometiendo el pueblo. Y son 2 pecados, ¿de acuerdo? 2 pecados que en comunidad el reino del norte estaba cometiendo y por lo cual Dios habla a ellos a través de Amós. Dios está reclamando durante los 9 capítulos 2 pecados, 2 pecados, 2 pecados, 2 pecados. Quiero compartirlos con ustedes porque son pecados que están vivos hoy y que son pecados que también podrían estar en las filas del pueblo de Dios, de los creyentes. Primer pecado que les habla al pueblo y su situación. Ellos tenían una conducta impía. Conducta impía. En otras palabras, estaban actuando injustamente con sus semejantes. No estaban poniendo en práctica el amar al prójimo como a uno mismo. Estaban actuando impíamente, estaban siendo malos con el prójimo, muy malos. Y usted sabe eso, ¿verdad? Lo vemos también hoy. Cuando a alguien le va bien, cuando alguien tiene, cuando alguien prospera, no importa quién pises con tal de que tengas más. Ese es el ambiente que se estaba viviendo en tiempos de Amós. El pueblo estaba próspero, pero estaban actuando tan impíamente, tan injustos, tan malos con su prójimo, rompiendo la ley de Dios de amarás a tu prójimo como a ti mismo. Déjeme darle una semblanza. Capítulo 2, por favor, versículo 6. Lo leímos hace rato, pero déjeme releerlo. Amós 2:6 dice la Biblia: así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Israel y por el 4º no revocaré su castigo, porque vendieron, vea lo que hacían, vendieron por dinero al justo, o sea, hicieron esclavo, y al pobre por un par de zapatos. O sea, la gente era tan mala que a los pobres les decían, mira, pobre, te doy unos zapatos y te conviertes en mi esclavo. ¿Y qué decía el pobre muriéndose de hambre? Claro, dame zapatos y me haré tu esclavo. Y eso era injusto, porque Dios había puesto un precio y además había para los esclavos, pero además había prohibido que un judío esclavizara a otro judío. Estaba prohibido en la ley de Moisés. Podías ser un esclavo, un extranjero, pero no podías esclavizar a tu mismo hermano de nación. Así que Israel está teniendo una conducta impía. No, dice más, miren hermanos, versículo 7, dice más. Pisotean en el polvo de la tierra las cabezas de los desvalidos. Vean lo que hacían. A los ancianos los tiraban en el piso, los pisoteaban a los enfermos. Y tuercen el camino de los humildes. Y el hijo y su padre se llegan a la misma joven. Eso era un pecado sexual inmundo delante de Dios, profanando mi santo nombre. Versículo 8. Sobre las ropas empeñadas se acuestan, o sea, no regresaban lo empeñado, junto a cualquier altar, y el vino de los multados beben en la casa de sus dioses. Claro, había idolatría, pero el texto no está enfatizando la idolatría, aunque es pecado, pero está enfatizando la injusticia con la que se conducían. Está enfatizando su maldad, está enfatizando cuán impíos eran. Atropellaban a los ancianos, maltrataban a los menores, abusaban de los pobres. El padre y el hijo tenían relaciones con la misma joven y era normal. Les pagaban lo que debían y no regresaban su prenda de garantía. Era una ciudad injusta, una sociedad impía.
Hay más, capítulo 5, versículo 11 y 12. 5, 11 y 12. Vea la conducta impía de este pueblo. 5, 11 y 12 dice. Léalo conmigo, hermanos. Ayúdeme, por favor. 5, 11 y 12. ¿Qué dice? Por tanto, puesto que dejáis al pobre y recibís de él carga de trigo, edificasteis casas de piedra labrada, mas no las habitaréis, plantasteis hermosas viñas, mas no beberéis el vino de ellas, porque yo sé de vuestras muchas rebeliones y de vuestros grandes pecados. Sé que afligís al justo y recibís cohecho, y en los tribunales hacéis perder su causa a los pobres. ¿Ya ve qué injustos eran? Qué impíos eran. Afligían al justo. Cuando iban a los tribunales, el tribunal estaba vendido, y en vez de darle la prioridad al justo, al recto, apoyaban al que era culpable. Y había una injusticia social que era normal y que Dios la había visto. Dios había visto que recibían cohecho, soborno. Esto es soborno. La nación recibía, la gente era sobornera, si es que la Real Academia me permite esa palabra. El pueblo era sobornero. Hacían soborno, recibían soborno y vivían en ello, y los tribunales eran todo menos justos. ¿Se parece a nuestros días, ¿no, hermanos? El pueblo era de conducta impía. ¿Solo eso? No. Capítulo 8, por favor. 8, versículo 4. 8:4. Dice la Biblia. Oíd esto, los que, vean lo que hacían, explotáis a los menesterosos, a los necesitados, pobres, y arruináis a los pobres de la tierra, diciendo lo que les decían. ¿Cuándo pasará el mes y venderemos el trigo? Y la semana, y abriremos los graneros del pan, y achicaremos la medida, y subiremos el precio, y falsearemos con engaño la balanza, para comprar los pobres por dinero y los necesitados por un par de zapatos otra vez. Y venderemos los desechos del trigo. Hermanos, qué impiedad era esto. ¿Comprende lo que está diciendo Amós al pueblo? La gente que estaba bien, la gente común, ¿verdad? Que les dije que estaba en prosperidad. Obviamente había también pobres, pero la gente en general, la sociedad, estaba en prosperidad. Y los menesterosos muriéndose de hambre, y los que estaban bien decían, ay, en un mes te doy de comida, te comparto comida. En un mes te voy a compartir, vas a ver. Y ya que llegaba el mes, se lo postergaban. A la semana ahora sí te voy a dar. Y en vez de compartir como la ley mandaba, de compartir a los pobres y a los menesterosos, la nación estaba diciendo, sí te voy a abrir mi granero, pobre, pero al otro mes. Y ya que llegaba el mes, al otro mes. Y ya que llegaba el otro mes, bueno, decía, bueno, sí, vente, ahora sí te voy a dar. Pero dice, achicaban la medida. Y en vez de darle el kilo, le daban 800 gramos, es un decir, ¿verdad? Y estaban siendo injustos con los pobres. Y otra vez lo de los zapatos. Eran gente que estaba impíamente actuando con sus semejantes, siendo idólatras, pero no solo idólatras, sino sobre todo impíos, rompiendo el mandamiento de amar a tu prójimo como a ti mismo. Mira el versículo 7, es tremendo el 7. Capítulo 8, versículo 7, dice la Biblia. Jehová juró por la gloria de Jacob, no me olvidaré jamás de todas sus obras. Remarque ese texto, hermano. Remarque ese texto en su mente. Está hablando Dios y le dice a este pueblo que está siendo malo con sus semejantes, no me olvidaré jamás de todas sus obras. Porque cuando no hay arrepentimiento en el corazón, Dios nunca se olvida del pecado de las personas. Ahora Israel, este reino del norte, no solo en lo social eran injustos, también en lo religioso. Vuelva al capítulo 2 un momento, hermanos. Estamos en su primer pecado todavía, conducta impía, y vea que no solamente en lo social, que eran malos con el pobre y con los necesitados. En capítulo 2, versículo 11, también dice que eran malos
en lo religioso. 2:11, dice la Biblia. Y levanté de vuestros hijos, está hablando Dios, para profetas, y de vuestros jóvenes para que fuesen nazareos. ¿No es esto así? Dice Jehová, hijos de Israel. Vean lo que hacían, el 12, léanlo conmigo, dice: mas vosotros disteis de beber vino a los nazareos, y a los profetas mandasteis diciendo: no profeticéis. El nazareo era un voto era una promesa de vivir para Dios cierto tiempo. Algunos nazareos eran temporales y otros nazareos eran vitalicios, de por vida. Pero el nazareo era un voto de consagrarte a Dios en el Antiguo Testamento, en donde te dedicabas a servir a Dios. Ese nazareo, esa persona nazarea, tenía algunas prohibiciones. Una de ellas era que no podía beber vino, ni nada que viniera de la vid, ni de la sidra, nada, ninguna bebida de esas. Tampoco podía tocar muerto, no podía tocar muerto ni aunque fuera el cadáver de su familiar, y tampoco podía cortarse el cabello. Eran prohibiciones de los nazareos. Ahora Dios dice al pueblo: yo de ti levanté nazareos y de ti levanté profetas. ¿Y qué estás haciendo, Israel? Le estás dando de beber vino a tus nazareos. Eso es un desprecio a Dios. Dios estaba levantando gente para servirle, y el pueblo estaba diciendo: una no es ninguna, tómale, no pasa nada. Pero soy nazareo. ¿Y qué? Dios es amor, tú emborráchate y mañana te purificas. El pueblo estaba divulgando el pecado aún entre los ámbitos religiosos, para que personas consagradas como los nazareos se contaminaran. Además, el versículo 12 dice: mas vosotros disteis a beber vino a los nazareos, y a los profetas mandasteis diciendo: no profeticéis. El pueblo estaba rechazando a Dios, no solo en lo social, siendo malo con el pueblo mismo, con su semejante, sino también estaba siendo ofendiendo a Dios, ofensivo contra Dios, contra sus siervos, y aún contra sus profetas, diciéndoles: no profetices. Yo me imagino a esos tiempos de Amós diciéndole a los profetas: se tardan mucho, ¿verdad? Mucho mensaje, mucha predicación. ¿Por qué no 20 minutos? Ya cállate, ¿verdad? Profeta, por favor. Déjenme darle un principio aquí, hermanos. Esto no lo tengo acá, me está saltando a la mente en este momento. El tiempo de aceptación que tienes para un mensaje de la palabra de Dios habla de la salud espiritual en la que te encuentras. El tiempo de aceptación en que recibes un mensaje de la palabra de Dios habla de la salud espiritual en la que te encuentras. ¿Me expliqué? No profetices. ¿Y cómo estaban? ¿Se acuerdan? En el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo predicando hasta la medianoche. ¿Se acuerdan en el Antiguo Testamento, en Nehemías capítulo 9, predicando 6 horas? No estoy diciendo que haremos eso, hermanos. Simplemente queremos aprender juntos a amar la palabra de Dios. Ya que recuerden, nuestra aceptación al mensaje de Dios, corto o largo, habla de nuestra salud espiritual personal. Aquí el pueblo estaba rechazando porque estaba mal. Además, versículo 12 ya lo leímos, Dios también estaba demandando de ellos por eso justicia. Capítulo 5, por favor, 5:15, último texto en este punto, 5:15, por favor, acompáñeme, léalo conmigo. 5:15, dice la Biblia: aborreced el mal y amad el bien, y estableced la justicia en juicio. Quizá Jehová Dios de los ejércitos tendrá piedad del remanente de José. ¿Qué le está pidiendo Dios al pueblo? Justicia, que actúen en justicia. Dice el texto: aborrezcan el mal, amen el bien, y estableced la justicia en juicio. O sea, Dios les está diciendo: ustedes están amando la maldad, actúen con justicia, con el pobre, con el necesitado, con la viuda.
con los menesterosos, no los vendan por un par de zapatos, busquen la justicia. ¿Se acuerdan las mismas palabras de nuestro Señor Jesucristo a los religiosos del tiempo, fariseos, cuando les dice, ellos eran diezmadores, oraban, ayunadores, y aún así, Cristo le dice a sus discípulos, escuchen, si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de Dios. ¿Por qué? Porque la justicia de los fariseos era superficial, era de cumplimiento. La justicia de los fariseos era dominguera, ya es domingo, párate, cómete tu torta de cochinita y vámonos al culto. Era de práctica, ya hice mi TDP, siguiente, TDP, ya, cumplí, invité al pastor a cenar, llevo a mis niños a MEC, ya cumplí. Eso es fariseísmo puro cumplimiento. Y Dios le dice al pueblo, quiero justicia, que actúes con justicia. Y Cristo le dijo lo mismo a sus discípulos, si tu justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de Dios. Ahora, cuando Cristo le dice eso a sus discípulos, tiene un impacto muy grande, porque cuando Cristo dice eso, los discípulos se fueron para atrás y dijeron, ¿cómo es posible? Nadie tiene mayor justicia que la de los escribas y fariseos, ellos son perfectos, ayunan 3 veces al día, oran en las esquinas de las calles, hacen sonar la trompeta cuando dan ofrenda, son tremendos, religiosamente perfectos. Y Cristo lo que estaba diciendo es que esa justicia es externa, y yo demando de mis seguidores una justicia interna, la del corazón. Y es el mismo mensaje de Amós al pueblo de su tiempo. Estás actuando mal. Dios exige de ti justicia. Por eso conecto inmediatamente. El segundo pecado que estaba cometiendo Israel, no solo conducta impía, sino lo siguiente, que es de lo que ya le estoy hablando, una adoración hipócrita. Una adoración hipócrita. Y hasta aquí me voy a quedar por este momento, este punto, porque el pueblo en tiempos de Amós no solo estaba siendo malvado con el prójimo, sino peor aún, con Dios estaban ofreciéndole una adoración hipócrita como la que le vengo hablando de los escribas y fariseos. En tiempos de Amós, el pueblo había convertido la adoración a Dios en una simple práctica religiosa. Hermanos, si usted está en este caso, en ese estado de cristiano, escuche esto y ojalá pueda salir de ahí con la ayuda de Dios. Ellos habían convertido su adoración a Dios en una práctica religiosa, ritualista, insincera y externa. Y eso define a muchos cristianos, hermano, y quizá a ti, y quizá a mí. Escucha, por favor. Quizá tú también estás adorando a Dios con una práctica religiosa, ritualista, insincera. Y lo peor es que Dios lo sabe. Capítulo 4, versículo 4. Mírenlo, por favor, cómo Dios lo sabe. 4:4, dice la Biblia, id a Betel y prevaricad, aumentad en Gilgal la rebelión, y traed de mañana vuestros sacrificios y vuestros diezmos cada 3 días, y ofreced sacrificio de alabanza con pan leudado, y proclamad, publicad ofrendas voluntarias, pues que así lo queréis, hijos de Israel, dice Jehová el Señor. ¿Capta la idea de estos 2 textos, hermanos? Yo sé que no estamos quizá tan habituados al lenguaje profético porque tiene su complicación, pero lo que está diciendo Amós aquí al pueblo la clave está en la primera frase. Id a Betel ¿y qué? ¿Qué es prevaricar? Es una de las muchas palabras del Antiguo Testamento para referirse al pecado. Prevaricación, pecado. Recuerde que en la Biblia hay muchas palabras para pecado. Id a Betel y prevaricad. Pero no solo prevaricar, les dice rebelión.
Entonces estaban pecando y se estaban rebelando contra... ¿Pero qué estaban haciendo después, dice? ¿Qué estaban haciendo? Trayendo sacrificios, trayendo ofrendas voluntarias, trayéndoselas al Señor, ahí dándoselas a los sacerdotes. Aquí está mi chivo, aquí está mi oveja, aquí está mi macho cabrío, porque soy más rico, yo puedo dar macho cabrío. Y estaban dándole a Dios una supuesta adoración. ¿Pero qué estaban haciendo? Prevaricando y siendo rebeldes. Esto, hermanos, se llama adoración hipócrita. Vienes y adoras a Dios y entre semana estás permitiendo prevaricación en tu vida. Dios no acepta eso. Eso es fariseísmo, hermanos. Eso es hipocresía. Eso es justicia semejante a la de los escribas. Una justicia externa, de apariencia, de cumplir TDPs, de llegar a los cultos, de sentarme hasta adelante. Síganse sentando hasta adelante, no hay problema. De sentarse hasta adelante, de traer mi Biblia bajo el brazo y mi sobre de ofrenda aquí donde se vea en mi bolso, para que todos vean que soy cristiano y cuán justo y piadoso soy. Pero entre semana prevaricas, entre semana eres rebelde, entre semana eres pecador y no confiesas tus pecados delante de Dios, y vienes el domingo y quieres adorar y ofrecer ya no tus holocaustos y tus becerros y tus machos cabríos, y ahora le cantas al Señor, ¿verdad? Y quieres pasar a cantar el especial, y quieres que se te considere en algún ministerio, y quieres que se te reconozca en la iglesia, cuando Dios lo sabe que quizá es una adoración hipócrita. Este capítulo 4 nos dice algo. Dios lo sabe. Yo no lo sé, hermanos. Yo no lo sé, ni lo quiero saber de cada uno de ustedes. Pero Dios lo sabe de mí, y Dios lo sabe de usted. Dios sabe si usted es un hombre que viene y adora el domingo, pero entre semana es un prevaricador rebelde, que desobedece su palabra. Ellos estaban pecando, pero al mismo tiempo le sacrificaban, le diezmaban y hasta, ¿sabe qué? Hasta le cantaban a Dios. Vean el capítulo 5, por favor. Capítulo 5, versículo 21. Vean qué adoración tan hipócrita. 5:21. Dice 5:21. Aborrecí, abominé vuestras solemnidades. Esas eran reuniones que hacían. Y no me complaceré más en vuestras asambleas. Y si me ofreciereis vuestros holocaustos y vuestras ofrendas, no los recibiré, ni miraré a las ofrendas de paz de vuestros animales engordados. Quita de mí la multitud de tus cantares, pues no escucharé las salmodias de tus instrumentos. No escucharé. Pero corra el juicio como las aguas y la justicia como impetuoso arroyo. Vean lo que sigue. ¿Me ofrecisteis sacrificios y ofrendas en el desierto en 40 años, oh casa de Israel? Antes bien llevabas el tabernáculo de vuestro Moloc y Kiun, ídolos vuestros, la estrella de vuestros dioses que os hicisteis. Os haré pues transportar más allá de Damasco, ha dicho Jehová, cuyo nombre es el Dios de los ejércitos. Dios, hermanos, estaba abominando lo que ellos hacían. Pero pastor, ¿cómo es posible que Dios abomine mi canto que hago para Él? ¿Cómo es posible que Él abomine mi ofrenda si yo tan sinceramente que la doy? ¿Cómo es que Dios abomine mi diezmo si me costó y lo estoy dando para obedecer? ¿Cómo es que Dios abomine mi TDP? ¿Cómo es que Dios abomine que yo venga a la iglesia? ¿Cómo puede ser que Dios llegue a un punto en que abomina lo que yo según hago para Él? Aquí está, porque es hipocresía. Y Dios no tolera eso. Lo abomina, lo detesta, lo rechaza por su santidad. Por eso les dice, síguele cantando, no te voy a oír. Ay, hermanos, ¿cómo me duele eso? ¿Cómo me duele eso que Dios lo dijera de nuestra iglesia? Cántenle, tóquenle, no los oigo. No te oigo. Ofrenda, diezma, no te cuenta. Sirve,
Predica, súbete allá a parar, a predicar, hazlo, enseña. No te cuenta. No me agrada, pues, porque es una adoración hipócrita. Y Dios dice, no escucharé, no escucharé. Déjeme engrandecer esto con Isaías capítulo 1, no pierda Amós, pero vaya a su contemporáneo, Isaías capítulo 1, donde leímos hace un rato, Isaías capítulo 1, y vea la misma idea, porque era el mismo tiempo, la misma situación, la misma sociedad de Amós y de Isaías. Isaías, por favor, versículos 10 en adelante. Vea, por favor, y deje que Dios hable a su vida. 1:10 de Isaías. Príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová. Escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado, wow, qué palabras, hermanos. Hastiado estoy de holocaustos de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? O sea, hollar es pisotear, y ellos estaban pisoteando a Dios. No me traigáis más vana ofrenda, mejor les dice Dios, ya no traigas nada. El incienso me es abominación, luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas, no lo puedo sufrir, ya no lo soporto. Son iniquidad vuestras. Ay, cada vez que te congregas, iglesia, podría decir Dios, me fastidia. No estoy diciendo que esté pasando, hermanos. Estoy diciendo que podría pasar. Que Dios no soportara nuestra reunión. Versículo 14. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas. Ay, cansado estoy de soportarlas. Y aquí viene algo que a usted le interesa. Versículo 15. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. En otras palabras, Dios está diciendo, adoración hipócrita. Cuando estés en angustia y clames a mí, no te oiré. No te oiré. Hermanos, hay que escuchar estas cosas, porque si no luego decimos, pastor, Dios me falló, le pedí esto y no me lo cumplió, me falló Dios. Quizá no te falló Dios, quizá no te habías dado cuenta que llevas años viviendo en una adoración hipócrita, y cuando viene la angustia y clamas, los cielos se cierran. Hermanos, si bien Dios nos trata distintos a Israel, y hoy los creyentes somos real sacerdocio, nación santa, el Espíritu Santo intercede por nosotros, Cristo es nuestro abogado, y tenemos la gracia y acercarnos confiadamente hasta su trono en oración, sí, pero escuche esto, Dios sigue siendo el mismo Dios intolerante al pecado. Y con que vengas aquí, no tapa el hecho de que en privado, entre semana, en lo familiar, la prevaricación caracterice tu vida. Tanto Isaías como Amós están diciendo, Dios no recibe eso. No quiere tus cantos, no quiere tus ofrendas, no quiere tus holocaustos. ¿Por qué? Porque estaban viviendo una adoración hipócrita, ofreciendo a Dios, pero pecando en el resto de sus vidas. Dándole a Dios, pero entre semana haciendo cosas incorrectas. O aún aquí mismo, cantándole a Dios y teniendo malos pensamientos. Y no solo teniéndolos, todos los podemos llegar a tener, pero dándole cabida a más y a más y a más y a más. Dios rechaza esto, porque esto es una adoración externa, farisaica. Dios rechaza esto. Hermanos, adoración externa sin adoración interna es hipocresía y abominación ante Dios. Adoración externa sin adoración interna es hipocresía y abominación ante Dios. La medida la puso Cristo. Los que me adoran, en espíritu y en verdad es necesario que adoren. ¿Nota eso?
Sí, yo sé que usted sabe ese texto, pero quiero que vea la profundidad. ¿Cómo quiere Dios que le adoremos? ¿En espíritu y en verdad? ¿Dónde está el espíritu? Dentro de nosotros. La adoración es interna primero. Si no hay adoración interna primero, todas las externas que hagas son abominación ante Dios. No nos soporta Dios eso. Es un Dios intolerante a ese pecado. Por tanto, lo que Dios pide de nosotros es una adoración interna primero. Primero, hermanos. La Biblia enseña que un cristiano debe adorar a Dios primero desde su corazón, desde su alma, desde sus decisiones, desde su voluntad. Y yo sé, hermanos, que traemos impregnado, tatuado, metido en las venas el suero malvado de la religiosidad por el simple hecho de ser mexicanos. Por el simple hecho de ser mexicanos tenemos esta idea aquí metida, y lo más glorioso es que en el cielo ya no la tendremos, pero aquí metida en las venas tenemos la idea de cumple con Dios y ya estuvo. Cumple con Dios y ya estuvo. Tú ve a la iglesia, da tu ofrenda, haz tu TDP, dale el avión al pastor y con Dios ya estás. Ahora, entre semana, haz lo que tú quieras. Como quieras vivir, como quieras tratar a tu esposa, como quieras criar a tus hijos. Como ya cumpliste con eso, Dios lo demás ya te dice, like. Y eso no es así, hermanos. Eso es adoración hipócrita. Y eso es lo que estoy tratando de decir con Amós. Dios lo rechaza, Dios lo repugna, Dios es intolerante a eso. Dios quiere una adoración desde el interior. Y que se manifestará en el exterior, pero comienza en el interior, con una adoración en espíritu. Y además no solo en espíritu, en verdad, o sea, conforme a su palabra. Y eso es lo que significa la adoración en espíritu y en verdad. De tu interior, conforme a la palabra. Desde tu interior, conforme a la palabra. Esa es la adoración. Y si tenemos esa adoración y después cantamos, ofrecemos, alabamos y hacemos, gloria a Dios, Dios se agradará. Pero primero es el interior. Adoración externa sin adoración interna es hipocresía y abominación ante Dios. Quiero terminar así, hermanos, el colmo de esto, el colmo de los colmos, es que a pesar de esta maldad de Israel, Dios ya los había castigado. Y ni aún así habían aprendido. Capítulo 4, por favor. Último pasaje, capítulo 4, versículo 6. 4:6 dice: os hice estar a diente limpio, o sea, tener hambre en el pasado. Os hice estar a diente limpio en todas vuestras ciudades, y hubo falta de pan en todos vuestros pueblos, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. Note la frase, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. Versículo 7. También os detuve la lluvia 3 meses, cuán valiosa es la lluvia para ellos, antes de la siega, e hice llover sobre una ciudad y sobre otra ciudad no hice llover. Sobre una parte llovió y la parte sobre la cual no llovió se secó. Y venían 2 o 3 ciudades a una ciudad para beber agua y no se saciaban. Con todo, no os volvisteis a mí, dice Jehová. Os herí con viento solano y con oruga. La langosta devoró vuestros muchos huertos y vuestras viñas y vuestros higuerales y vuestros olivares, pero nunca os volvisteis a mí, dice Jehová. Envié contra vosotros mortandad, esto es plaga, tal como en Egipto, pandemia. Maté a espada a pueblos jóvenes, a vuestros jóvenes, con cautiverio de vuestros caballos, e hice subir el hedor de vuestros campamentos hasta vuestras narices, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. Os trastorné como cuando Dios trastornó a Sodoma y Gomorra y fuisteis como tizón escapado del fuego, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. Por tanto, aquí está, como no te volviste a Jehová, a pesar de todo eso, versículo 12, por tanto, de esta manera te haré a ti, oh Israel. Y porque te he de hacer esto, prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel. Porque he aquí el que forma los montes y crea el viento y anuncia al hombre su pensamiento, el que hace las tinieblas mañana y pasa sobre las alturas de la tierra, Jehová Dios de los ejércitos es su nombre. Otras palabras, te juzgué, te hice tener hambre, hice que cesara la lluvia, te mandé enfermedad, te mandé plaga, te mandé cautiverio, te mandé, y aún así no te volviste a Jehová tu Dios. Esto es el colmo, hermanos. Esto es el colmo de Israel. Sabían lo que tenían que hacer. Dios les mandó juicios pequeños,
antes del gran juicio. Y dice, y aún así no te volvisteis a mí. ¿No podría decir esto Dios también de nosotros? Te mandé enfermedad y no te volviste a mí. Te mandé pandemia y no te volviste a mí. Te hice estar en cama y no te volviste a mí. Te hice sufrir a tus hijos y no te volviste a mí. Te faltó, te despidieron, estuviste a raya y no te volviste a mí. Lo que queda es, prepárate al encuentro de tu Dios. Prepárate al encuentro de tu Dios. Quizá hoy alguien está así y la Biblia dice que Dios es un Dios intolerante. ¿Qué más? Yo quiero compartir hoy en la noche el resto. Oremos. Padre, te damos gracias porque tu palabra es clara y verdad. Y te pido, Señor, que tú obres en nuestras vidas, que al oír estos mensajes tan fuertes de Amós, quizá un donadie para algunos, pero un profeta muy capaz en ti. Hoy, al entender un poquito su profecía, Señor, en realidad es tan cercana a una exhortación para la iglesia. Gracias porque en la vida del pueblo de Israel tú te manifestaste como un Dios intolerante que advierte al pecado, pero que da una solución a lo mismo. Señor, ayúdame esta noche a exponerle a tu pueblo la solución. Y si bien esta mañana, Señor, fueron las malas noticias respecto a nuestra vida confrontándonos con Amós, ayúdame esta noche a dar las buenas noticias basado en Amós, para hablar de la solución que tú das a todo esto y evitar el juicio que tú traes. Ayúdanos, Señor, pero antes de saber la solución era necesario, Padre, que tú nos hables profundamente del problema, del juicio, de lo indignado que eres cuando ves el pecado, la hipocresía, la impiedad. Señor, ayúdanos a verte tal cual eres, como este Dios de la Biblia y no el Dios a nuestro modo o pensamiento. Y permítenos esta noche estar aquí para escuchar la solución preciosa que das a través del profeta Amós. Bendícenos, Señor, y si hubiera alguien aquí que está luchando con la impiedad, con la hipocresía, con una adoración superficial, con una adoración externa, si alguien aquí solamente cumple ritos, cumple labores, cumple acciones, cumple responsabilidades contigo, pero en su corazón está lejos de ti, en su corazón no te agradece, no te da honra, no es transformado en su carácter, no vive para ti entre semana. Señor, líbranos de ser una iglesia farisaica, y si alguien de nosotros lo somos, muéstranoslo en este día y danos la solución esta noche para salir de eso. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.